Les habla Laura Martínez Rivera, titular de la Unidad de Género del Honorable Congreso del Estado. Con motivo de las atribuciones de esta unidad y específicamente la consistente en impulsar la institucionalización de la perspectiva de género, me es grato presentar a ustedes el programa de capacitación enfocado a promover y fortalecer la igualdad y la no discriminación. El propósito de estas sesiones de capacitación es, en primer lugar, comprender los conceptos que envuelven los principios de la igualdad y la no discriminación. En segundo lugar, que la apropiación o interiorización de estos contenidos esté siempre presente en las tareas institucionales. Mantener y propiciar entornos laborales seguros, saludables, libres de violencia y acoso es fundamental. También la práctica de los valores de dignidad, civismo y especialmente la empatía, que también son prácticas que debemos cumplir en los entornos en los que nos desempeñamos. Para mí es muy importante presentarles respecto de esto a la doctora Juana María Peña Lara, que es la secretaria técnica de la Unidad de Género a mi cargo. Ella es experta en los temas esenciales que estaremos manejando en esta capacitación y que hoy por hoy son competencia de la Unidad de Género. Les deseo a todos ustedes que esta capacitación fructifique en un mejor desempeño de nuestras tareas institucionales. Gracias. Mi nombre es Juana María Peña Lara y durante este programa de capacitación estaremos interactuando en relación al desarrollo de los contenidos que comprenden esta primer parte de este programa de capacitación, que inicialmente se ha dividido en 4 apartados que pretenden comprender los conceptos fundamentales y básicos para llevar a cabo una de las labores sustanciales de la unidad de género, que es justamente la de institucionalizar y fortalecer la perspectiva de género en el quehacer de las labores del Congreso del Estado, tanto al interior en su estructura como hacia el exterior. Entonces, este programa se divide en 4 segmentos, que es el primero, que vamos a abordar la sesión de hoy, igualdad de género, de la teoría a la práctica. En el segundo, la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual y laboral. El tercero, que es el derecho humano a una vida libre de violencia. Y el cuarto de ellos se refiere a la igualdad y a la no discriminación, como 2 conceptos que están en constante evolución. Entonces, ese es el contenido de esta primera parte de este programa de capacitación anual de la unidad de género. ¿Qué vamos a ver durante este programa de capacitación? Bueno, el programa tiene, como les comentaba hace un momento, tiene la finalidad de institucionalizar esta perspectiva de género y la transversalización de esta. Todo este contenido, tanto de la perspectiva como de la institucionalización y la transversalización de esta perspectiva, se sustenta esencialmente en 2 principios o derechos fundamentales relativos a la igualdad y a la no discriminación, a partir de los cuales surgen, emergen o se presentan otros subprincipios que le dan sentido a esto de la igualdad y la perspectiva de género, relativos al género, la equidad, el empoderamiento y, por supuesto, el trabajo digno, relativo a espacios laborales donde haya ausencia de violencia a través de manifestaciones de acoso, hostigamiento, incluso de mismos supuestos de discriminación que constituyen afectaciones a un trabajo digno o decente. Entonces, digamos que estos son los temas, los rubros, los conceptos con los que estaremos familiarizándonos durante esta primera parte del programa anual de capacitación. Y bueno, iniciamos con el tema que nos convoca el día de hoy, que es el de igualdad de género, de la teoría a la práctica. Se eligió este título para abordar
no solamente la parte dogmática, teórica o práctica del tema de igualdad de género, sino también para referirnos un poco a la parte práctica, es decir, aquello que es tangible y que nos permite apreciar de mejor manera estos contenidos. Regularmente escuchamos hablar de igualdad, de perspectiva, de institucionalización, de transversalización, de la igualdad o de la perspectiva de género, pero muchas veces tenemos ciertas dudas o reservas sobre qué podemos entender o a qué se refieren los programas, las políticas, cuando hablan de estos conceptos. Entonces, la intención de esta primera sesión es que conozcamos los conceptos desde la parte teórica, dogmática, y que lo revisemos también de una manera práctica, o sea, algo que podamos de alguna manera hacer evidentes estos contenidos en la realización de los derechos. El objetivo, como les comentaba, es ese, que podamos tener este acercamiento, que seguramente les decía, han escuchado estos conceptos, pero tener una comprensión más real, más apreciable, por designar una expresión, de estos conceptos para que tengamos mayor claridad sobre qué es, cómo se da, en qué rubros puede presentarse esto de la perspectiva de género y su transversalización e institucionalización. Y que son conceptos que todas las personas deberíamos de conocerlos, porque a todos nos convoca como ciudadanos estos contenidos, y sobre todo cuando somos servidores públicos, cuando somos trabajadores de instituciones o de organizaciones de servicio público. En realidad, este primer tema tiene un arranque en dos conceptos que son fundamentales y a partir de los cuales se generan todos los contenidos de las siguientes diapositivas, y tiene que ver con las nociones de sexo y género. Es muy común que nos preguntemos a qué nos referimos cuando hablamos de género, qué significa esta expresión, esta palabra. Y es muy común también encontrarla confrontada con la expresión de sexo. Las dos nociones van muy de la mano, porque las dos, vamos a ver ahorita, generan otros conceptos en torno a los cuales gira el enunciado de igualdad y perspectiva de género. Entonces, estos dos conceptos van muy ligados con relación al principio o derecho de perspectiva de género y de igualdad de género. El sexo, es una connotación que envuelve características físicas y biológicas con las que se nace y que nos distinguen a las mujeres de los hombres. El género, por el contrario, es una construcción social, es un conjunto de ideas, de manifestaciones, de estereotipos, de roles, de prejuicios que nos han sido asignados, especialmente los roles, en razón de ser hombre o ser mujer. Y es una construcción social y tiene la tendencia a que se va transmitiendo, actualizando en los esquemas, en la estructura social. A razón de esto, podemos encontrar este esquema sexo-género. Como lo vemos aquí en la diapositiva, en cada uno de estos rubros se dan elementos que confrontan hombre-mujer. En el apartado de sexo, el hombre fecunda, la mujer concibe. Estas son connotaciones naturales, se designan o se refieren a diferencias biológicas que en principio no cambian. Después tenemos el género, que se refiere a masculino, hombre, femenino, mujer, con roles, el hombre productivo, la mujer reproductivo, y es una construcción, son una serie de factores socioculturales que pueden cambiar en atención a una época determinada y a una sociedad específica. Son relaciones entre hombres y mujeres y, por supuesto, que decíamos, tienen la característica de que es algo que se puede modificar o cambiar. Hay una precisión que debemos señalar, es la relativa a que cuando hablamos de género tenemos la tendencia
a pensar de manera inmediata a mujeres, derechos de las mujeres. En realidad, cuando hablamos de género, nos referimos tanto a femenino como masculino, hombres y mujeres, y se refiere a una serie de derechos, principios que comprenden no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a otras manifestaciones que se dan con motivo del sexo biológico o de la orientación sexual. Y encontramos en este contexto 4 enunciados generales, que es la identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual. Todos estos componentes tienen una incidencia en el tema que nosotros estamos estudiando. La identidad de género, bueno, se refiere a esa identificación que interiormente desarrollamos en tener esa afinidad, o más que afinidad, esa identificación con ser mujer o ser hombre, dama o caballero, que se manifiesta en la forma en que nos identificamos y la manera en que nosotros lo expresamos, ¿no? Después la expresión de género, que aquí ya viene digamos, el complemento de la identidad de género, en femenino, masculino, que tiene que ver un poco más ya con los roles que se nos asignan socialmente. Tiene una vinculación con la manera en cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Es una expresión de estos roles asignados. El sexo biológico, bueno, ya sí tiene una expresión más derivada de la naturaleza, se refiere a los órganos, a las hormonas y a los cromosomas que identifican o que se nos asignan por la naturaleza en razón de ser hombre o mujer. Y la orientación sexual, como vemos en la diapositiva, se refiere a esa atracción sexoafectiva, emocional, que se puede derivar o se puede inclinar hacia una persona del mismo sexo o de otro sexo, y en razón de eso se da esa orientación sexual. Los 4 enunciados de identidad de género, expresión de género, sexo biológico y la orientación sexual tienen una vinculación directa con el tema que nos convoca y con los temas que vamos a desarrollar. Cuando hablamos, insisto, de género, se refiere a estas expresiones y no solamente al tema de mujeres, aunque históricamente sí es cierto que las mujeres hemos sido históricamente mayormente vulneradas. Estamos en contextos, o se nos coloca en contextos de desigualdad y de restricción de derechos, en posiciones de desequilibrio y de vulnerabilidad. Entonces, por eso es que hay una asociación muy fuerte en ese sentido. En esta diapositiva igual volvemos a confirmar lo que mencionábamos, que el género es una construcción social, es un criterio de análisis sociocultural y tiene mucho que ver con una realidad sociocultural, pero también legal, como lo vamos a ver ahorita. Son características, roles y asignaciones que se nos van dando dentro de la estructura social. Los hombres deben ser fuertes, agresivos, proveedores, y las mujeres delicadas, sensibles, en razón de estas asignaciones, un poco motivadas en razón justo de ser hombre o mujer. El género determina lo que se espera de nosotros en razón de esta condición por ser hombre o ser mujer. Y fíjense la importancia, porque el género tiene una vinculación con la valoración respecto a ser hombre o ser mujer en un lugar, en una época y en un contexto determinado. Podríamos decir que estas expresiones o que estos conceptos de sexo y género serían en principio inofensivos si no fuese porque materialmente generan y provocan desigualdad, restricción de derechos o tienen una parte nociva a la hora de interactuar
con los derechos de las personas. En ese sentido encontramos un contexto histórico que se perpetúa constantemente entre desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a actividades, en cuanto a responsabilidades, especialmente respecto del control y el acceso a recursos, a oportunidades, a la posibilidad de tomar y de participar en decisiones importantes. Entonces el género es un concepto fundamental, con una carga nociva cuando restringe. Bien, ahora vamos a revisar un video que resume en mucho sentido esto que hemos estado platicando hasta este momento relativo a los roles y cómo los vamos interiorizando. Es decir, no solo es que la sociedad los vaya generando, provocando, instalando en la dinámica social, sino que además nosotros mismos, las mujeres y los hombres, nos vamos apropiando de esos contenidos o de esas asignaciones. Es un video cortito, pero sustancial para efectos de lo que estamos comentando. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Pues bien, este extracto, este resumen corto, digamos que este video corto resume todo lo que hasta ahorita hemos estado revisando de estas nociones que son aparentemente, insisto, inofensivas, porque de alguna manera son expresiones que identifican hombres y mujeres. El tema es cuando las interiorizamos y cuando además
las hacemos valer en contextos de... Entonces decimos que estos conceptos que interiorizamos, y no es que identifiquen a hombres y mujeres, sino que en sus contenidos tratan de hacerlo. Y decíamos que aparentemente son inofensivos, aparentemente, porque son expresiones o nociones que tienen un contenido. El tema es que tienen una carga nociva cuando se instrumentan, se utilizan para negar derechos de las personas, y que además son aprendidos y son generados con motivo de dinámicas sociales que no necesariamente corresponden a los contenidos de las legislaciones o de los adelantos o avances de las instituciones. Entonces, ahí la gravedad de interactuar con estos conceptos, insisto, en sus contenidos o en sus segmentos que en estricto sentido son nocivos. Hablábamos entonces ya de los roles de género, de los estereotipos, del sexismo y de la transformación. Cuando el género cuando la noción género provoca estos estereotipos, que no son otra cosa más que los roles que la sociedad espera que nosotros, hombres y mujeres, desarrollemos dentro de una estructura social, muy seguramente generan estos roles un estereotipo, es decir, son como márgenes de actuación de los cuales una persona no puede o no debe salirse. Es lo que se espera y a lo que habría que ajustarse, porque socialmente es lo que debe ser, ¿no? Y en razón de esos roles y esos estereotipos, también aparece la noción del sexismo, que esto se acontece cuando estos roles y estos estereotipos causan un trato desigual e injusto en las relaciones y en los espacios o ámbitos en los cuales nos desarrollamos las mujeres y los hombres. Y aquí me gustaría hacerles referencia a un supuesto que es práctico o tangible. Hay un concepto que se denomina discriminación estadística, y está marcada justa y precisamente con motivo del sexo de las personas. Es decir, en el área, en el contexto laboral, los patrones ubican esta discriminación estadística con motivo de la productividad de las personas a razón de ser hombres o ser mujer. Entonces, muchas veces los patrones o las empresas, especialmente las empresas, tienen estos tratos desiguales con respecto de las mujeres, porque consideran que al cumplir con un rol de responsabilidad familiar, al ser madres, es muy probable que o que hagan uso de sus licencias o que renuncien para cuidar a sus hijos, o que estén constantemente ausentándose de su trabajo. Y entonces esa inversión que la empresa realiza en la capacitación lo ven como una pérdida, además de que seguramente no van a poder contar con las mujeres y que van a mermar en sus capacidades de producción. Y esto está basado especialmente en el sexo, o sea, con motivo de la expresión del sexismo, que tiene su origen, insisto, en los roles de género y en los estereotipos. Pues se espera que las mujeres sean amas de casa, que sean cuidadoras, que tengan responsabilidades familiares, y que es muy seguro que renunciarán más pronto a una responsabilidad laboral que un hombre, porque no tiene estructural ni socialmente asignado el rol cuidador ni el rol de responsabilidades familiares. Y por eso es muy común que las empresas contraten por tiempo determinado a las mujeres, mayormente con contratos de 3 meses, en razón de esta condición de considerar que, dado el sexo de las personas, hay mayor posibilidad de producción cuando se contratan a mujeres. Y esto pues evidentemente causa un detrimento en los derechos laborales de las personas. Es posible hablar de una transformación, ya que dijimos que los estereotipos y los roles de género son estructurales,
son aprendidos y son generados con motivo de la dinámica social. Es posible que estos roles y estereotipos, es decir, que haya una transformación sobre la percepción de estos, o bien que se les dé un contexto diferente o que se consideren desde otro punto de vista. Sí, esto es bastante posible. Y me gustaría aquí citar algunos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con una disposición legal en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, antes de su reforma en el año 2019. El artículo 501 prevé la indemnización en caso de fallecimiento del trabajador o la trabajadora y establece una indemnización a favor de la viuda o el viudo. Antes de la reforma del 2019, la Ley Federal del Trabajo decía que tienen derecho a recibir esta indemnización la viuda, o el viudo que dependiera económicamente de la trabajadora y tuviese una discapacidad del 50% o más. Aquí hay un trato diferenciado y no necesariamente en favor de la mujer, sino de los hombres, porque al viudo sí se le exigían dos condiciones. Una de ellas, depender económicamente de la trabajadora, y dos, tener una discapacidad del 50% o más. A partir de la reforma del 2019 a este artículo, ahora dice, tendrán derecho a recibir esta indemnización la viuda o el viudo, pero ya no hay un condicionante para los hombres. Obviamente hay una transformación en estos estereotipos o roles asignados, en el sentido de que no necesariamente el hombre es el proveedor, y además, si la mujer trabajadora que fallece estuvo generando derechos, pues es evidente que a razón de la generación de los derechos es que se tendría que cubrir la indemnización, no por la dependencia económica ni por la discapacidad que pudiera tener la viuda o, en este caso, el viudo. Existe también otro supuesto al que igualmente podemos hacer referencia. Hay un supuesto, fíjense ustedes, de 1968, un amparo en revisión, a través del cual una mujer, la esposa de un trabajador para Petróleos Mexicanos, con motivo de su jubilación, y toda vez que había un contrato colectivo que disponía que cuando un trabajador se jubilaba, algunos de sus dependientes directos e inmediatos podía solicitar el otorgamiento de esa plaza. Entonces esta mujer, esposa de este hombre que se jubila como vigilante de Petróleos Mexicanos en Poza Rica, Veracruz, intenta, o más bien reclama, el ejercicio de este derecho o hace uso de este derecho, y la empresa se opone y manifiesta que eso no sería posible, dado que se trata de una mujer y que las mujeres no pueden realizar ni trabajo extraordinario ni trabajo nocturno para Pemex. Y este asunto lo conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo resuelve con unos argumentos en los que señala que efectivamente, por el hecho de ser mujer, no acredita, o sea, que la condición de ser mujer restringe la posibilidad de desempeñar este espacio laboral, y se declaró que a pesar de sí tener derecho por reunir, por actualizarse la hipótesis en el contrato colectivo, es decir, ser una dependiente económica del trabajador, no podía acceder a esa plaza porque, dadas su calidad de mujer, dice la Corte, porque el puesto de vigilante no es compatible con la calidad de ser mujer. Después se da otro precedente de una mujer que solicita, se postula para una vacante en un área se solicitan mineros, ella se postula y digamos que llega a la última etapa para la contratación y la descartan por ser mujer. A diferencia de México, el Tribunal Español decidió o determinó que esta mujer efectivamente tenía derecho
a ese empleo, independientemente de su condición de mujer u hombre. Incluso la resolución establecía la reparación de los daños que se le hubiesen causado durante el tiempo que se le hizo nugatorio su derecho a acceder a un empleo, ya que hay una transformación o una superación a esos contextos o a esos contenidos. Es decir, con estos ejemplos quisiera expresar que estas percepciones o el significado que le damos a estos estereotipos o a estos roles, el impacto que les damos, ¿es posible que los podamos transformar? Sí, es posible. Claro, por supuesto que siempre será necesario, en la mayoría de los supuestos, la instrumentación de mecanismos o recursos legales para hacerlos realizables. Hoy en día las mujeres no solamente son cuidadoras, sino también trabajadoras. Tienen derecho a acceder a un empleo a razón de que se da este cambio y esta transformación. Y con esto cierro los supuestos, igual las legislaciones en materia familiar disponían que la guarda y custodia de los hijos menores de 7 años, cuando hay una disputa entre los padres, se otorgaría preferentemente a las mujeres. Y hubo, digamos que, una evolución cronológica en las posturas de la Suprema Corte. Originalmente el tribunal señalaba que esta norma era legítima y que efectivamente las mujeres deberían tener preferentemente el cuidado de los hijos, justamente porque son las personas más idóneas para el cuidado de los hijos. Es quienes están, dice la Corte, más capacitadas para atenderlos con eficacia, esmero y cuidados necesarios. Después cambió el discurso jurídico y social y dice en un segundo momento, a raíz de una teoría que se denomina teoría de los años tiernos, y dice, bueno, sí, porque es la más apta, pero además, dice, las normas establecen este derecho para la guardia y custodia a favor de las madres, dice la Corte, porque son atendidos, deben ser atendidos por la madre, porque es quien les ha dado el ser. Literalmente lo dice así, dice la Corte, que esa norma tiene su razón de ser en la imperiosa necesidad de que sean atendidos precisamente por su madre, a quien por haberles dado el ser, se les considera la más apta para prodigarles las atenciones y cuidados necesarios para su correcto desenvolvimiento físico y espiritual. O sea, no solo porque es la más capacitada, sino que ahora pues, es la que les dio la vida, entonces a ella le corresponde. Y en un tercer momento, estos dos primeros argumentos son de 1980. En el 2003 ya viene un tercer momento en el que hay un avance, pero la Corte sigue sosteniendo que preferentemente sí debería ser la mujer, precisamente en atención a la realidad social y a las costumbres imperantes en el país. Es decir, porque existe esta concepción de que es la mujer quien tendría que atender los cuidados de los hijos, porque culturalmente así lo hemos establecido, porque tiene un rol en ese contexto, más allá de la posibilidad de ser trabajadora o de cubrir otros espacios. Tradicionalmente el rol es reproductivo. Entonces, es posible que haya bueno, y hoy en día encontramos que las mujeres, que la guardia y custodia debe otorgarse a cualquiera de los padres, porque los dos tienen responsabilidad familiar, a cualquiera de ellos que satisfaga de mejor manera el interés superior del niño. Entonces ahí los roles como que quedaron un poco desarticulados en relación con la figura de la guardia y custodia, subrayando el principio de interés superior del niño. Otro, y ahora sí cierro con este ejemplo, sobre la figura del divorcio, ¿no? Los roles también, esta
precisión o esta percepción de que el matrimonio es la única vía para formar una familia y que el matrimonio en principio es indisoluble, luego indisoluble, después que hay causales para disolverlo, y hoy en día pues basta con que alguno de los cónyuges no desee mantener ese vínculo para que sin que existan causales se verifique esta disolución del vínculo. Y aquí entra otra vez los roles de género, ¿no? Ya la mujer no tiene que ser esmerada, abnegada, someterse al esposo, ¿no? Incluso esos estereotipos de que el matrimonio es una de las finalidades, uno de los sueños y aspiraciones de las mujeres. Y justo esto lo referenció con dos, especialmente un ejemplo muy, digamos, tangible, muy apreciable o idóneo es la Ley del Matrimonio Civil de 1859, que en primer lugar establecía que el matrimonio es la única forma para configurar una familia. Después que era indisoluble y solo podía disolverse con motivo de la muerte de uno de los cónyuges. Y en tercer lugar establecía las cualidades, fíjense ustedes, legislativamente, ya no solo cultural o estructuralmente, sino desde el ámbito legal, establecía esta Ley del Matrimonio Civil de 1859, los dotes, así lo dice la ley, las aptitudes, las cualidades de hombres y mujeres. El hombre fuerte, proveedor, a quien se le asigna el cuidado de la mujer. Por su parte, la mujer sensible, dice ahí, cuyas cualidades son la belleza, la perspicacia, la sensibilidad, que debe dar consejo, cuidado a quien la protege. Entonces, asigna, y no solo, insisto, no solo desde el ámbito cultural, estructural, social, sino en el ámbito jurídico, o sea, desde la misma norma jurídica se le otorgan estas cualidades en la ley, ¿no? En detrimento, evidentemente, de los derechos de las personas. Y esto tiene una referencia directa con la teoría de los roles de género que desarrolla Caroline Mozart sobre los diferentes roles que podemos desarrollar hombres y mujeres dentro de los entornos de nuestro desarrollo. Y así se habla del rol productivo, del rol reproductivo, del comunitario y de la política comunitaria. En todos sería factible la participación de hombres y mujeres, ¿sí? Pero evidentemente el rol reproductivo, como aparece en la diapositiva, son actividades realizadas por mujeres y por hombres con el fin de producir bienes y servicios, pues sabemos que está evidentemente encaminada a los hombres. El rol reproductivo, que tiene que ver con la crianza de los hijos, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores o de las personas que trabajan, lo desarrolla tendencialmente las mujeres. El rol comunitario igual, que es un trabajo que se realiza aparentemente en el tiempo libre y que tiene que ver con la interacción de beneficios a favor de la comunidad, también las mujeres. Y el rol de política comunitaria, que igual aparentemente o tendencialmente, insisto, tiene una marcada percepción de que son los hombres los que participan en estos roles. Ahora, estos conceptos que hemos reflexionado, sobre los que hemos analizado, nos llevan a otros dos, que son la igualdad y la equidad. Pareciera que son lo mismo, sin embargo, y aunque están vinculados y estrechamente correlacionados, hay una diferencia entre ellos. Digamos que uno es el camino y el otro es la finalidad. La equidad se refiere a una metodología, a un vínculo a través del cual sería posible la igualdad de género. Recordando especialmente que las personas, por las condiciones
biológicas y físicas que señalábamos, somos diferentes, hombres y mujeres somos distintos, pero sí somos iguales en derechos y responsabilidades. En esta diapositiva podemos apreciar de manera visual, de manera gráfica, la diferencia entre la igualdad y la equidad. Digamos que somos iguales porque tenemos los tres cajones en los que están colocados tres personas distintas, son del mismo tamaño. Sin embargo, no concreta el ejercicio de la igualdad. La equidad sí permitiría la realización de la igualdad. Como vemos, los bloques son de diferente tamaño en atención a las circunstancias o condiciones específicas o especiales de cada persona. De eso se trata la equidad. Es un paso, es una estrategia, es un método, es una herramienta que tiene como propósito impactar en la efectiva realización de oportunidades entre las personas, porque en realidad lo que se busca es esta igualdad de oportunidad entre las personas. Entonces, fíjense, lo vimos de manera gráfica, insisto, y visual. La equidad implica el trato imparcial entre hombres y mujeres, de acuerdo a sus respectivas necesidades, ya sea con un trato equitativo o diferenciado, pero que se considere equitativamente. Por el contrario, la igualdad se refiere a la igualdad de derechos y responsabilidades y de oportunidades, que lo acabamos de precisar, entre hombres y mujeres, niñas y niños, ¿sí? Decíamos, no significa que somos iguales, sino que los derechos, las obligaciones, las responsabilidades no dependan en estricto sentido del género masculino o femenino, o de ser hombre o ser mujer. Entonces, la equidad de género sí es facilitadora a la realización de la igualdad. Y esto lo podemos igualmente ver reflejado a través de esta historia del zorro y la cigüeña, que vemos ahí también en la diapositiva. Aparentemente, tanto el zorro como la cigüeña podrían alimentarse. Hay alimentos, sin embargo, las condiciones de cada uno son diferentes. El trato diferenciado, en este caso, daría lugar a la igualdad entre los dos. Entonces, cuando utilizamos o cuando hablamos de la equidad, se refiere a tratar equitativamente a las personas, aunque a veces haya un trato diferenciado, que se justifica en razón de las condiciones especiales o específicas de las personas, para transitar justamente a la igualdad de derechos y de oportunidades. Después aparece en ese mismo contexto, y así como un orden escalonado, otro concepto fundamental, que es el de la perspectiva de género, que actualmente se identifica mucho con la expresión de usar las gafas, los lentes morados. Preferiría que dijéramos que la perspectiva de género es una categoría de análisis que permite justamente visibilizar esas diferencias esas diferencias con motivo de esos roles que socialmente se nos han asignado, con motivo de esas tareas que nos han asignado. Entonces, esta perspectiva de género revela esas diferencias en oportunidades y derechos, evidencia las relaciones de poder entre hombres y mujeres, esa desigualdad y ese desequilibrio, y también pregunta por los impactos que estos tratos diferenciados, que estos roles y estos estereotipos generan en las relaciones entre las personas. Entonces, ¿por qué es tan importante la perspectiva de género? Porque es necesario que veamos esas condiciones específicas de las personas, especialmente de las mujeres, para transitar a un camino de respeto e igualdad de derechos y de oportunidades. Es tener esa visión, es tener esa sensibilidad y ese ánimo de sí percibir esas diferencias que existen, porque históricamente se han asignado de alguna manera. Aquí quisiera también señalar dos supuestos que nos permiten hablar de la perspectiva de género. O sea, sí, quizás suene muy fácil
decir que es ponernos unos lentes y ver esas diferencias, esos roles, esos estereotipos. Voy a citar 2 ejemplos para hacer un poquito más evidente esas diferencias en los contenidos más bien de la perspectiva de género. El primero de ellos tiene que ver con la renuncia de una trabajadora. Veamos, cuando hay un procedimiento laboral donde el trabajador se dice despedido, pero el patrón presenta una carta de renuncia, esta carta de renuncia tiene un valor probatorio, ¿sí? Es la expresión de voluntad del trabajador de ya no continuar la relación de trabajo y tiene un valor pleno o eficaz cuando se acredita que la firma del trabajador sí corresponde, que sí la plasmó. Pero cuando se trata de la carta renuncia de una mujer trabajadora embarazada, entonces esa carta renuncia ya no tiene esos mismos efectos. ¿Cuál es la razón? Primera, se pone en severa duda que haya habido decisión o voluntad de terminar voluntariamente una trabajadora. Se presumiría, en todo caso, que quizás hay una presión para que se dé esa terminación. Dice la Corte que es incomprensible que una mujer embarazada renuncie a su trabajo cuando le vienen cargas económicas para atender el nacimiento de su hijo, o sea, especialmente la atención médica y los meses que no podrá trabajar. Entonces, esa carta renuncia que en principio, tratándose de cualquier otro evento, podría tener eficacia probatoria plena, cuando está referida a una mujer embarazada, hay que considerar esa condición específica de la mujer, es decir, el embarazo, para llegar a arribar a una conclusión diferente a la del otro supuesto. Y entonces, cuando ocurre esto, la carta de renuncia no es suficiente para tener probado que fue la mujer la que decidió terminar la relación de trabajo. El patrón tendrá que hacer uso de otros elementos probatorios que confirmen que efectivamente ella renunció, cosa que difícilmente sucede en la práctica. Pero eso es ver esa carta de renuncia con la perspectiva de género, ¿sí? Ver que se trata de una mujer y en una condición específica que es el embarazo. Y el otro supuesto que podríamos comentar es igual una disposición legal en la ley del ISSSTE que establece una diferencia en cuanto a la edad y las semanas de cotización para aspirar a la jubilación entre hombres y mujeres. La ley hace una diferencia y establece menos rango de edad, o sea, menos años y menos números de semanas cotizables para la jubilación. Y originalmente podríamos pensar que ese trato diferenciado es arbitrario, que es discriminatorio y que atenta contra el principio de igualdad. Sin embargo, tiene una justificación. La primera, de lo que ya hemos hablado, la doble jornada de las mujeres, ¿sí? Por eso es que es menos el rango de edades. Si a los hombres se les pide 65 años y a las mujeres 62 o 63, es a razón de esta condición. Y la segunda es que regularmente las mujeres inician su vida laboral o profesional después que lo hacen los hombres, porque se casan, porque tienen hijos, y entonces eso también hace que sea menos probable que reúnan el número de semanas cotizadas, al igual que los hombres, y la edad. Entonces, exigir el mismo rango de edad, si se exigiera el mismo rango de edad para hombres y mujeres en esos supuestos, sería no verlo desde la perspectiva de género, o sea, sería dejar de considerar estos roles y estos estereotipos que históricamente se han asignado a las mujeres. Entonces, sí se deben de considerar para esos efectos. Y la Corte determinó que es una norma que no es inconstitucional, que no es contraria al principio de igualdad, porque precisamente su contenido se sustenta en esas condiciones peculiares de las mujeres a razón de esos roles y esos estereotipos que les hemos asignado históricamente. Entonces ahí igual encontramos un ejemplo de la perspectiva de género. Y el tercero es otro supuesto donde el año pasado la Suprema Corte resolvió
que la figura del concubinato es similar a la de, y produce efectos muy similares a la figura del matrimonio. Esto a pesar de que no se reúna uno de los requisitos del concubinato, que es el que ambas personas permanezcan libres del matrimonio. Y dice la Corte, si siguiéramos exigiendo que para la figura del concubinato se diera este requisito de que ambos permanecieran libres del matrimonio, ya no sería posible su concreción práctica, porque, dice la Corte, el contexto real, práctico, la realidad social en este momento, nos lleva a concluir que muchas personas tienen más de una relación, además del matrimonio. Entonces, conocer esa realidad, especialmente, daría lugar a hacer nugatorios derechos, especialmente de las mujeres, porque justamente en este asunto se trató de una señora de una mujer que estaba reclamando una pensión de alimentos a la persona con la que tuvo una relación de 15 años, pero él estaba casado y ella lo sabía. Entonces la Corte hace todo este análisis con esa perspectiva de género. Ese sería otro de los supuestos. Por último, tenemos otra noción importante, que es la transversalización de la perspectiva de género. Ya vimos que la perspectiva significa tomar en cuenta estos roles, estos estereotipos y estos prejuicios, estas condiciones específicas, especialmente de las mujeres, a la hora de la materialización de los derechos. Y adicionalmente es importante, para hacer esto realidad o factible, la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cuándo la podemos usar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué no es la transversalización de la perspectiva de género? Bueno, esta idea o este enunciado surge en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y es una estrategia global para promover la igualdad entre los géneros. Se adoptó en 1995 con motivo de la cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el concepto que podemos ubicar de la transversalización? Transversalizar la perspectiva de género es el proceso que comporta o que implica valorar las implicaciones que tiene una decisión, una política pública, una acción, tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Es decir, se toma en cuenta la manera en que esa acción, esa política, ese programa, la implicación de esto en hombres y mujeres, no solamente en relación a las mujeres, tomando en cuenta estos roles de género. Recordemos que no podemos olvidar a partir de ahora que el sexo y el género, pero especialmente el género, se ensambla en todos estos otros conceptos. ¿Cuándo usarla? Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, formen parte integrante o se consideren en la elaboración, en la puesta en marcha, en los resultados, en las estadísticas, en los diagnósticos de estos programas y de estas acciones. La finalidad, dijimos, es que ya no se perpetúen estos escenarios de desigualdad de derechos. Su objetivo es contribuir al desarrollo democrático de las sociedades, especialmente en la búsqueda, esto es importante, de la realización de los derechos de las personas, particularmente la concreción de la igualdad de género, es lo que busca. ¿Qué no es la transversalización de la perspectiva de género? Transversalizar la perspectiva de género no significa tomar en cuenta o instrumentar las condiciones solo de las mujeres para crear una política, ya sea pública o dentro de una organización privada. No es incorporarle ese componente o ese ingrediente femenino, no, aquí se toma en cuenta los dos géneros. Eso es importante que lo consideremos. ¿Qué ejemplo podemos citar de una transversalización de la perspectiva de género? Bueno, una reforma que se hizo igualmente en la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con la licencia por paternidad, ¿sí? Tenemos esa percepción arraigada de que con motivo del nacimiento de los hijos, pues, la madre es la responsable del cuidado.
Y aunque los términos de las licencias por paternidad son más cortas, bueno, es al menos ya, no al menos, ya se consideró, ¿no? Ya se considera dentro de los derechos también de los trabajadores. Entonces, vamos rompiendo un poco el esquema, un rol, el género, el rol de cuidado, solo con relación al género femenino. Entonces, ahora podríamos decir que ese podría ser un ejemplo de esa transversalización, es decir, se toman en cuenta también a los hombres. Esta transversalización de la perspectiva de género tiene obviamente una incidencia o una vinculación muy concreta con dos conceptos o dos metodologías que surgen igual con motivo de la reflexión del género, las mujeres en desarrollo y el género y desarrollo. Mujeres en desarrollo es un enfoque que surge en la década de 1970 y este enfoque se centra en las necesidades prácticas del género de las mujeres. Deja fuera el enfoque de género de los varones, ¿sí? Como esta metodología o perspectiva fracasó, surge el género y desarrollo, que es una política que se gesta en los años 80 y que, por el contrario a la otra, tiene como finalidad, sí, el género y el desarrollo, pero ambos géneros, tanto el femenino como el masculino. Es una estrategia para lograr lo que hemos estado diciendo ahorita, la igualdad de género. Ambos conceptos o metodologías en su momento han tenido su impacto, pero la que transitamos hoy en día es en el enfoque de género y desarrollo. Bien, hemos llegado a la última diapositiva de esta primera sesión, que es esta diapositiva refiere el concepto de violencia de género, que es el tema que abordaremos en la segunda sesión. Hasta aquí llegan los contenidos de este primer tema que se denomina igualdad de la teoría a la práctica, cuya intención y objetivo es el que pudiéramos analizar o reflexionar sobre los contenidos de los conceptos sexo-género, la teoría sexo-género, la perspectiva de género, la transversalización de la perspectiva de género, la equidad y la igualdad, desde el ámbito teórico, pero también desde el ámbito práctico, cómo se materializa. Espero que estos contenidos hayan sido o que hayan tenido suficiente claridad para su comprensión. Les agradezco su atención.